Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 16, dice así. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. En los párrafos anteriores que han sido predicados acá, Pablo ha defendido su punto señalando que la tergiversación del Evangelio que están enfrentando en Galacia debía atribuirse a unos falsos hermanos que querían coartar la libertad que estos cristianos habían adquirido en Cristo. El Evangelio no podía ser modificado por estos, y él les llama de forma muy dura, falsos hermanos. Pero ahora el asunto escala un poco más, porque hay ocasiones en que incluso los verdaderos hermanos incurren en el error de tergiversar el Evangelio. Esto conduce a una esclavitud de la cual no siempre, y aquí conviene usar la palabra especialmente ad hoc en estas fechas, una esclavitud de la cual no siempre nos hemos emancipado completamente. En este punto, me parece que debemos hablar de una independencia pendiente. Vamos a revisar nuestro texto. Primero, en una exposición casi versículo a versículo del texto, digamos que nadie está libre de pervertir el Evangelio de Jesucristo. El versículo 11 es muy notorio. Cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. El Pedro del que estamos hablando no es cualquier Pedro. Este es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ese mismo que caminó con Jesús, el que lo negó y fue restaurado, el que fue nombrado apóstol, aquel cuya sombra sanaba enfermos, aquel que se mandó el gran sermón del libro de Hechos. Ese Pedro está bajo reprensión porque su comportamiento es condenable. Uno diría, si a Pedro le pasa, ¿qué queda para nosotros? Eso es lo primero que hay que recordar acá. El detalle, o el otro detalle que me parecería relevante mencionar, es que Pablo está contando a los Gálatas un episodio que ocurrió en la iglesia de Antioquía. Por eso dice, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento.
Hay algunas cosas que sabemos de la iglesia de Antioquía. Los lectores de la Biblia recordarán acá algo de eso. A ver, ¿qué pasó en Antioquía por primera vez? Esa frase por primera vez dio la respuesta. Según el libro de Hechos, a los seguidores de Jesucristo se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, la misión en Antioquía no había sido un fracaso. Los seguidores de Jesucristo en Antioquía, que ya estaba fuera de la iglesia matriz, digamos así, ya había salido de la cultura de origen, había mutado, no el evangelio, pero sí la forma externa de ese cristianismo, tenía otras características, pero ese cristianismo con otras características, actualizado, de lo que ustedes quieran, había tenido tal impacto que cuando la gente miraba a los seguidores de Jesús, decía, estos parecen Cristo. Porque cristianos aparentemente significa algo así como pequeños Cristos. Es interesante este tema. Bueno, ¿quién está acá? ¿Está la hermanita? Ahí está la hermanita. En Chiloé, estas historias las conocemos algunos nomás, no todos. En Chiloé a don Carlos Lefebvre, sí, Carlos Lefebvre, los que eran jóvenes en esa época y que hoy día, por supuesto, son mayores, una de las cosas que dicen de Carlos Lefebvre cuando pasaba era, por aquí anduvo Cristo caminando. Bueno, esas son palabras mayores, ¿no? Cuando el testimonio de tu vida hace que el resto de las personas diga, este se parece a Cristo, alguien hizo bien su trabajo de discipulado. Alguien hizo bien su trabajo de discipulado. Esto está pasando en Antioquía. En Antioquía, donde se había hecho bien el trabajo de discipulado, ocurrió que llegaron algunos desde la iglesia madre, vamos a decir así, desde Jerusalén, a cuestionarlo todo. El libro de los Hechos señala que allí fue donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. No obstante, como veremos más adelante, para esa otra forma de cristianismo, ese que venía desde Jerusalén, proveniente de la cultura de origen, el buen testimonio de los cristianos en Antioquía no era relevante. Para ellos probablemente era más relevante el sometimiento a un cúmulo de normas jurídico-religiosas que ellos podían controlar. Probablemente Pablo y otros pudieran haber dicho, oye, pero ¿por qué vienen aquí a Antioquía a imponer normas que son válidas en Jerusalén? Si miren, los hermanos tienen tan buen testimonio que la gente dice que parecen Cristo. Hay crecimiento, hay conversión. Y así como uno lo ve, claro, después de la guerra somos todos generales, entonces yo desde este púlpito me es fácil mirarlo así, pero uno es llevado a pensar que para los que vienen de Jerusalén, ese comportamiento como el de Cristo es menos relevante que esclavizar a esos cristianos a las normas y pautas rituales que ellos tenían en Jerusalén. En esta ocasión, no son solo los falsos hermanos los que reciben la reprensión de Pablo, sino el mismo Pedro. Todos, incluso Pedro, pueden errar cuando ciertas circunstancias convergen presionando, cuando una serie de elementos convergen produciendo la tormenta perfecta. Cuando esto ocurre, cuando las presiones para que el Evangelio sea tergiversado son tan grandes que aún los Pedros de nuestros días pueden caer, el Evangelio, y no los cargos, y no las piochas, y no los apellidos,
y no las antigüedades. El Evangelio debe ser preservado. ¿En qué consistió el error de Pedro? Miren el versículo 12. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse, a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Jacobo, es el mismo Santiago, Jacobo es uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. La iglesia donde todo surgió, vamos a decir, y desde donde salieron muchos misioneros dispersándose por todo el Imperio Romano. De parte de Jacobo habían llegado algunos a Antioquía y ocasionaron todo este conflicto. Antes de que ellos llegaran, Pedro solía comer con los gentiles. Claro, en el siglo XXI a uno le parece lo más normal del mundo que todos comamos juntos. Pero de acuerdo a las leyes rituales judías, los judíos no debían compartir la mesa con los que no eran judíos. Por eso había una serie de lavamientos ceremoniales. Cuando los judíos salían a comprar, volvían a casa y se lavaban las manos muchas veces, no para sacarse la suciedad, no era una cuestión higiénica, sino para sacarse la impureza de haberse contactado con personajes o personas no judías. Pedro ya había tenido una experiencia, según lo relata el libro de Hechos, acá ustedes, los lectores del libro, lo recordarán, cuando Pedro no quiere entrar a predicarle a Cornelio, ¿se acuerdan? Y tiene que tener una visión, Dios tiene que hablarle a través de un ángel y tiene que finalmente darse cuenta que no puede él seguir llamando impuro lo que Dios había purificado. Pero parece que Pedro, nuestro amigo Pedro, no aprendió del todo la lección. Estaba re bien, comía con los gentiles en Antioquía. Antioquía es una iglesia pujante, ya no está en Jerusalén. Los jefes, voy a decir así, ¿no? Los jefes de Jerusalén no están viendo y entonces allá comemos con los gentiles, no obligamos a los gentiles a hacerse judíos. La gran característica que te convertía en judío era la circuncisión. Y ya habíamos dicho acá que muchos hermanos provenientes del judaísmo habían reflexionado de esta manera. Si Jesús es el Mesías judío, es lógico que antes de aceptar al Mesías te haga judío. Y entonces había un grupo de cristianos provenientes del judaísmo que le exigía a todo el mundo primero hacerse judío, circuncidándose, para luego disfrutar la comunión perfecta en el cristianismo. Pablo, en Antioquía, había instalado otra forma de cristianismo. Pedro se sentía cómodo, comía con los gentiles, no sentía que quedaba impuro por comer con los hermanos provenientes del mundo gentil o no judío, lo más bien. Pero cuando llegaron los de Jerusalén, Pedro cedió ante los grupos de presión. Pablo interpreta la actitud de Pedro como una de temor. Pedro tuvo miedo a los de la circuncisión. Cedió ante los grupos de presión, cedió a los prejuicios raciales, cedió a una forma de entender el regalo de Dios en Jesucristo como un regalo medio pagado. ¿No? Te doy el regalo, pero a cambio tienes que guardar ciertas leyes y ciertas normas. Pablo se había rebelado contra todo eso. La iglesia en Antioquía vivía en el testimonio de Jesucristo sin guardar esas normas judías. Cuando llegan los de Jerusalén, algo pasa en el interior de Pedro, que parece que tiene el miedo metido en los huesos.
cuando el miedo se te mete por dentro, no necesitas una amenaza exterior para sentirlo. Cuando ve a los judíos aflora todo en Pedro y se repliega. Vamos a ver que ese gesto de dejar de comer con sus hermanos gentiles a Pablo le significaba un escándalo. ¿Cuáles son las consecuencias de la actitud de Pedro? Versículo 13. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Como siempre pasa, los liderazgos, los buenos o los malos, los positivos o los tóxicos, siempre tienen influencia sobre ciertos grupos en las comunidades. La actitud de Pedro, un gran apóstol, confundió a muchos que siendo judíos participaban de la libertad que Cristo les había dado, pero ante la conducta de Pedro volvieron a confundirse. Aún Bernabé era el gran compañero de Pablo, aún Bernabé, el compañero de Pablo, se unió a Pedro. Miren cómo lo describe Pablo, en su hipocresía. No podemos dejar de pensar acá en que los líderes, también los de la iglesia, nunca podremos argumentar inocencia respecto de nuestra actitud. Nos caben roles que no les caben a todos. Somos responsables de nuestra ignorancia si queremos ser ignorantes. Somos responsables de lo que sale de nuestra boca si decidimos abrirla. Somos responsables de infundir ánimo o de infundir desaliento, de impulsar la obra o de pretender frenarla. Pedro no se escapó de la reprensión, tampoco se escapó Bernabé, ni los creyentes de matriz judía que pertenecían a la comunidad de Antioquía. Y tengámoslo claro, hermanos y hermanas, tampoco escaparemos nosotros de la reprensión si influimos como líderes para el mal. ¿Cuál es la reacción de Pablo? Cuando vi que no actuaban, versículo 14, cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Pablo interpreta la actitud de ellos como una que no corresponde a la integridad del Evangelio. No hay palabras suaves. Pedro podría decir: pero mira, flaco, pero si yo no dije nada. ¿Cuándo me escuchaste predicar en contra de los gentiles? Yo solamente dejé de compartir la mesa con los gentiles. Compartir la mesa en los tiempos de Pablo es el acto visible de la comunión de la iglesia que produce el único evangelio de Jesucristo. Un evangelio que no se funda en la ley judía, es un evangelio que no hace acepción de personas. Es un evangelio que no tiene como prerequisito ser de una etnia, ser de una clase social o de un estrato social. Replegarse de la mesa es negar el evangelio para Pablo. Aquí poco valía la historia de Pedro. Poco valía. Poco valía su apellido. Poco valía sus años de iglesia. Haber sido nombrado por el propio Jesús. Pedro podría haber dicho: mira, flaquito, tú eres un aparecido, yo caminé con Jesús, yo sudé con Jesús en las calles, yo hice milagros, yo soy
Pedro y sobre mí se fundó la iglesia. A Pablo eso le importa la nada misma. Su actitud es la de un hipócrita, y así se lo dice, que pone en riesgo la integridad del Evangelio. Uno podría hacer un análisis psicológico de Pedro, tarea para los psicólogos presentes. Pedro siempre fue timorato, ¿no? Es como que tiene antecedentes. Ya es famoso por negar al Señor desde el comienzo, por temor a los judíos, ahora otra vez, por miedo a los judíos, convertidos a Cristo, niega el Evangelio. Pablo respeta a Pedro, todo lo que quieran, pero más respeta al Señor que le entregó el Evangelio. Un Evangelio que, según Pablo, Pedro está transgrediendo en su integridad. ¿En qué consiste la integridad del Evangelio? Miren ustedes el versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores. 16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esto es el Evangelio. Nadie es justificado por las obras de la ley. Nada que diga la ley, esto es súper importante, nada que diga la ley que está escrita en la Biblia, nada es prerequisito para la salvación. Nada. No hay un solo mandamiento en la Biblia que sea prerequisito para la salvación que entrega Jesucristo. Contra esto se levantó el protestantismo en el siglo XVI. Porque tú a la fe le puedes poner como aditivo las buenas obras. Fe en Cristo más caridad. Fe en Cristo más corbata. Fe en Cristo más ponerse falda, no cortarse el pelo. Fe en Cristo más abandonar las adicciones. Fe en Cristo más abandonar el pecado y entonces postulamos a la salvación. No. Fe en Cristo y solo fe en Cristo, sin obras de la ley, de ninguna ley, es la novedad del Evangelio. El regalo de la verdadera libertad que da Jesucristo consiste en esto, y lo voy a decir medio coloquialmente. Olvida tus incapacidades para seguir a Jesucristo, que las tenemos de sobra. Olvida tus limitaciones para seguir a Cristo. Olvida tus impedimentos legales y morales para seguir a Cristo. Y abrázate de la obra que Cristo hizo en la cruz y que no te saquen ni a palos de ahí. Abrázate con todo el corazón y que no te saquen de ahí. Y olvídate de todo el resto. Pedros, habrá muchos, Bernabé y judíos, otros tantos. Esos van y vienen, mostrando todas las credenciales y todas las piochas posibles. Yo Pedro apóstol, yo Pedro fundador, yo Pedro piedra de la iglesia. La integridad del Evangelio que da la salvación por gracia y no por conductas previas seguirá siendo predicado por aquí y por allá y seguirá dando la verdadera libertad. Sobre la independencia pendiente.
Hay algo en el Evangelio verdadero, queridos hermanos y hermanas, que impulsa a la libertad. Fíjense que la bandera del Evangelio, del verdadero Evangelio, ha estado siempre entre las banderas de las luchas independentistas. Siempre hubo algún ideólogo protestante metido entre quienes levantaban las banderas de las luchas de independencia de los pueblos. No solo en América Latina, los grandes movimientos de emancipación en África, hay voces de obispos metidos por ahí, las grandes luchas por los derechos humanos, el establecimiento de un conjunto de valores de ese tipo, están teñidos de cristianismo. Frecuentemente esas banderas del verdadero evangelio, que de una u otra forma impulsa la libertad, esas banderas se aliaron con los más diversos grupos, con las más diversas ideologías, con las más diversas filosofías a lo largo de la historia. No era poco común ver a grandes líderes evangélicos o cristianos en general, codo a codo con agnósticos, codo a codo con ateos, codo a codo con liberales, radicales o lo que fuera necesario, con el fin de lograr la emancipación de sus pueblos. Porque hay algo en la dependencia, hay algo en la esclavitud, en las colonizaciones, hay algo que incomoda profundamente a quien ha sido impactado por el verdadero evangelio de la libertad de Jesucristo. Por eso se ha trabajado para ir sacándose, para decirlo bien en criollo, la montura y el cabestro con el que se quería dominar a los pueblos, y bien vale decirlo hoy día en América Latina. El falso evangelio, en cambio, siempre ha participado de la dominación. Siempre ha ofrecido sus púlpitos para mantener el orden. El orden. No toque, no mueva, no cambie. Pero somos esclavos, no importa. Mantenga las cosas como están. Muchas veces esos púlpitos se ofrecen para mantener desde el falso evangelio un orden a costa de la sangre de los pecadores por quienes Cristo murió. Es probable que en medio de la celebración de la independencia de la patria se haga necesario reconocer una independencia pendiente. Las fuerzas más diversas se prueban la corona sobre los cristianos hoy día. Líderes religiosos que quieren instalar una agenda al mundo evangélico, líderes políticos, fuerzas económicas, grupos intelectuales, moralistas y teólogos oportunistas. ¿Cuándo va a entender el pueblo evangélico que el evangelio, el verdadero evangelio, no puede ser sometido a patronazgo alguno, ni al de Pedro, el apóstol, ni al del César, el emperador? Por una razón muy sencilla: el evangelio no lo inventamos nosotros. El evangelio no lo recibimos ni de hombre ni por hombre, sino del propio Señor Jesucristo. Ese evangelio sigue dando libertad, una libertad que empieza en el corazón, librándonos de toda la religiosidad que nos hemos puesto encima, y termina tarde o temprano
haciendo que el cristiano se pregunte: ¿y por qué no puedo ser libre también de la colonización, de la esclavitud, de la desigualdad, de la miseria, del subdesarrollo, de lo que fuera? Por eso, cuando se acusa al Evangelio de ser un ente funcional a los sistemas opresivos, a veces yo me sumo para decir: sí, pero el falso evangelio, no el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo hace que seamos un poco, conocen la expresión, como esos potros salvajes que no hay cómo ponerle una montura encima. El verdadero evangelio lo que produce es gente como Pablo, que cuando el mismo Pedro se le pone adelante para hablar de esclavitud, lo manda a callar diciendo que es un hipócrita. No se puede tolerar que el verdadero evangelio comience a ser manipulado y trastocado a nuestra conveniencia. Queridos, el evangelio no nos pertenece, nosotros estamos a su servicio. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos haga libres también de estas garras de esclavitud, de formas de religiosidad opresoras. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Les pido que se pongan ustedes de pie y vamos a terminar cantando al Señor. Gracias, Señor, por permitirnos este momento para reflexionar en torno a tu palabra. Gracias por permitirnos hablar hoy de la libertad de los procesos de independencia de nuestro propio país, recordar también cómo otros vivieron sus propios procesos de independencia, pero sobre todo gracias porque nos permites percibir cómo también el verdadero evangelio nos incomoda cada vez que algo esclaviza. Nosotros queremos vivir esa libertad que da Jesucristo. Esa libertad del pecado, esa libertad del pensamiento, esa libertad de la fe. Danos hoy también la claridad que diste a Pablo, porque muchas veces nosotros, siendo cristianos antiguos, predicamos un evangelio que esclaviza y no uno que da libertad. Perdónanos si en lugar de dar las alas de la libertad a quienes nos han oído, hemos dado cadenas de esclavitud. Borra nuestro pecado delante de tus ojos y haznos agentes de libertad a quienes hoy de verdad están en las garras del enemigo. Al mismo tiempo, Señor, danos tú la gracia para resistir todos los grupos de presión que hoy se prueban la corona para someter al verdadero evangelio a dominio. Danos la integridad suficiente, confírmanos para ser una iglesia que de verdad arroje luz en medio de las tinieblas, que de verdad te sirva en esta metrópolis, que de verdad sea un espacio de esperanza donde muchos hombres y mujeres necesitados y encadenados encuentren la libertad que da Jesucristo cuando el verdadero evangelio es predicado. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.